No veo ahora sí, ok. Sí, Entonces, sí. está siendo grabado en este momento y bueno, muy agradecido por tu presencia, por el tema que nos vas a dar el día de hoy, que va a ser realmente un mega regalo. Pero antes que nada, hablemos de Mireya Lucía Lozada antes de comenzar. Mireya Lucía es coach organizacional, psicodramatista, dramaterapeuta, una persona brillante con una gran flexibilidad, con una gran capacidad de visualizar cosas diferentes en equipos, en grupos, y con una gran versatilidad a la hora de hacer intervenciones con grupos, con organizaciones, las cuales obviamente cambian después de esa mirada que le da ella mágicamente. Y bueno, dentro de esa magia que hace Mireya Lucía, esta noche nos va a ofrecer una técnica que se llama Playback Theater. Y esta técnica permite improvisar y ejecutar en espacios seguros e inclusivos. Escuchar el corazón de la historia, respetar la diversidad de historias, mejorar su confianza y espontaneidad, hacer algo nuevo, divertirse y desarrollar bienestar. Y creo que, bueno, más que nunca, pues necesitamos esas herramientas en este momento que, miren, Lucía nos va a ofrecer generosamente. Mil gracias, Lucía. Voy a apagar el micrófono y quedan las cámaras a capela para... Ok, bueno, muchísimas gracias, Conchita, por ese preámbulo, esa presentación. ¿Todos me escuchan? Espero que sí. Me Todos te estoy escuchando escuchamos yo. claro. Muy bien, Perfecto. excelente. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo, además de todo lo que tú dijiste, Conchita, que bueno, muchísimas gracias por la confianza, agradecerle a la ICF por esta oportunidad y por todas otras anteriores, y creo que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Este espacio permite compartir conocimientos que en este caso particularmente, posiblemente en Venezuela tengamos muy poco, digamos, como historia, ¿ok? De hecho, yo misma como experiencia no tengo la experiencia del Playback Theater como existe en otras partes del mundo, como escuela, como formación. Sin embargo, yo me atreví a, utilizando mi background y lo que de alguna manera, ya les contaré un poco más, significa para mí el teatro y el psicodrama. Entonces, pues dije, bueno, déjame pulir un poco más todos mis conocimientos, desempolvar algunos libros, algunas cosas por allí, y de acuerdo a lo que yo sé, pues darle un vuelco y darles este regalo pues, a todos ustedes, ¿no? Algunos coach, algunos de ustedes ya creo que también pueden ser psicodramatistas, y entonces también es interesante la visión que nos podemos dar todos mutuamente, así que me gustaría que esto fuera más un conversatorio que la posibilidad de que yo hable sola. No me gusta, no es el estilo para nada. ¿Okay? Lo primero que les quiero decir es que mi primera formación formal fue ser psicólogo en la UCB, y al año siguiente me estaba graduando de actriz en una escuela de teatro. De hecho, para graduarme de psicólogo, hice mi tesis en conductismo y actores, y fue bien interesante. Ya yo allí estaba con un gusanito que me hizo entrar a la escuela de teatro, a una escuela de teatro que queda todavía en Petare. Ahí fueron 2 años duros de formación, todas las tardes, noches, y ahí aprendí muchísimas cosas interesantes que me ayudaron también a salir de mi propio cascarón. Tenía yo 21 años, 22 años a lo sumo, ¿no? Eso, o 23, por ahí. Muy bien, a partir de ahí pues comienza, digamos, un recorrido, un viaje que tiene hacer teatro. En algún momento hice teatro, canté también, siendo psicóloga, y hacía esas dos cosas al mismo tiempo, hasta que me tropecé con un psicodrama, y el psicodrama me permitió como apaciguar mis dos pasiones, apaciguarlas, porque cuando estaba haciendo teatro, pues no hacía psicología, me sentía incompleta. Cuando estaba haciendo psicología y no hacía teatro, me sentía
Entonces, psicodrama me permite engranar y de allí, pues, wow, ha sido muy interesante todo el recorrido. Les cuento un poco qué es psicodrama para que tengamos una idea de que el playback puede estar asociado a eso. Algunos de ustedes ya a lo mejor han escuchado. Creo que tenemos un problema con la conexión de Miren. Vamos a tratar de reconectar. Sí, cómo no, Tania. Ok, adelante, puedes continuar. Ok, entonces les decía que, para los que no saben de psicodrama, el psicodrama tiene elementos, una técnica grupal, en eso se parece al playback theater, o mejor dicho, el playback se parece al psicodrama. También puede hacerse individual, pero vamos a meternos en el mundo grupal, que es precisamente lo que hace que yo también traiga esta técnica a ustedes. Entonces, el grupal tiene un director, que es como un director de teatro, en eso se parecen también. Tiene un protagonista o un narrador, como se llama en playback, que tiene una historia que contar, o que tiene un sueño que compartir, o una fantasía, ¿ok? Eso es, digamos, que lo que va ocurriendo. Luego hay un equipo de personas, que son 4 o 5 personas generalmente entrenadas, con muy buena expresión corporal, con buena voz, y algunos de ellos pueden incluso cantar, pero no es necesario. Y tenemos también un músico, y aquí hay una diferencia. Introducir el elemento musical hace que la técnica tenga unos elementos diferentes que tienen que ver con el ritual. ¿Okay? ¿Qué hacemos con el playback theater? Con ese espacio grupal donde las historias narradas agarran cuerpo. ¿Qué pasa con eso? Entonces, es una manera como de improvisar teatralmente, es un teatro aplicado a diferentes tipos de grupos. Las historias se revalorizan a través de las conexiones entre lo que está narrando, el que está narrando la historia, y quienes la representan. ¿Ok? Entonces, tiene un contenido social. Se puede trabajar con grupos naturales, reales, ¿ok? Un equipo de trabajo en una institución, y estas personas tienen en común algunos elementos. Sin embargo, el trabajo se hace de manera individual, es decir, que vamos a suponer que todos ustedes son un grupo. Entonces, Gira decide pasar a contar su historia. Entonces, se va a sentar al lado del director, el director le va a decir a ella que comience a contar su historia, que puede ser, como dije, una fantasía o puede ser un sueño, y las 4 personas, las 5 personas que son los yo auxiliares, ese equipo que está formado, que están vestidos todos igualitos, posiblemente con colores muy neutros, que están acompañados de unos cajones, de unas telas, ¿ok? Y algunos otros elementos de utilería. A medida que la persona protagonista va narrando, esas personas salen y hacen con su cuerpo y con sonidos, acompañados de la música que está allí, que generalmente es percusión, representan lo que la persona está narrando. Entonces, ahí vemos 3 elementos que son clave. El primer elemento que encontramos es la historia personal, ¿ok? El segundo es el ritual estético que se crea en función de lo que la persona está narrando. Y el tercero, el contexto en lo que va ocurriendo, ¿ok? Esta persona que va narrando va observando lo que sus yo auxiliares están representando. Esta representación es una representación con muy pocas palabras. Eso lo hace aún más poderoso. La persona sencillamente muestra lo que está escuchando. Es como un espejo, sin juicios, sin consejos. ¿Okay? Y esa persona le va dando cuerpo a esa historia que esa persona narra. En el psicodrama, el protagonista entra a escena
es parte de lo que se está narrando, sale y entra, observa en espejo, como se llama el psicodrama, pero aquí el protagonista o narrador nunca entra al escenario. Y esa es una gran diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se pone en contacto con su propia historia desde la distancia o el distanciamiento. Por otro lado, está el elemento de la catarsis del espectador, que hace que de alguna manera esa persona vaya, al ver representada su historia, vaya haciendo enlaces y vaya haciendo conexiones. Lo emocional es clave. Fíjense que aquí no le estamos metiendo cabeza, sino que sencillamente están las emociones, el estómago, el corazón. Esos son los que están constantemente apareciendo y son como los protagonistas y los que generan lo que pudiera ser el cambio. Una cosa muy poderosa que tiene el playback, a diferencia del psicodrama, en el psicodrama el director es directivo, valga la redundancia. El psicodrama, el director tiene contacto directo con los yo auxiliares y le va marcando pautas. Los yo auxiliares también marcan pautas que el director toma para poder seguir trabajando. Aquí lo misterioso y lo mágico, como dijo Conchita al comienzo de la presentación, es ver cómo los auxiliares nunca se ponen de acuerdo, sino que sencillamente muestran lo que ellos sienten, lo que ellos están sintiendo. Entonces eso lo hace aún más misterioso, lo hace aún más relevante en función de lo que va ocurriendo. Creo que uno de los elementos más importantes del playback es la pureza en términos de juicios, que bien podríamos decir, bueno, ajá, pero como unas personas que ni siquiera saben, conocen a lo mejor a ese narrador, pueden poner en su cuerpo, en sus sonidos y en sus pocas palabras y con la música una interpretación o un reflejo para esa persona. Y ahí pues podríamos visualizar muchísimos elementos que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver también con el atreverse a mostrar algo que me llega por lo que se llama el psicodrama tele, esa cosa que es como inexplicable, ese feeling, ¿ok? Esta técnica la creó Jonathan Fox en 1975. Él viene del teatro y él, junto con una señora llamada Joe Salas, que era músico o es músico, ellos generan este tipo de experimentos, pero después en algún momento Jonathan y Joe pasan por la escuela de psicodrama de Beacon, donde estaba Moreno, y ahí él comienza como a estructurar aún más su técnica, empieza a darle más forma, y es lo que hoy conocemos ya como una formación como más estricta, como más estructurada, por decirlo de alguna manera. Y como yo siempre digo, y que ocurre también con el psicodrama, es como la creatividad estructurada al servicio de la co-creación, del trabajo de las emociones, del empoderamiento. ¿Ok? Voy a parar un momentico aquí y me gustaría escuchar preguntas, reflexiones en voz alta, experiencias similares o cualquier otro elemento que me parezca que puede ser importante. Abro la posibilidad de que pregunten o comenten. Quien quiera consultar, por favor, simplemente quítele el mute a su micrófono. Tengo una pregunta por aquí. Robert, ajá. Me gustaría saber, Lucía, entonces si hay alguna diferencia entre el teatro espontáneo y el playback o cuáles son esas posibilidades de encuentro entre ambas técnicas.
Conozco poco de teatro espontáneo, que también es un derivado de psicodrama. De hecho, Moreno hacía teatro espontáneo. Porque el teatro espontáneo tiene un elemento más de improvisación, es lo que yo tengo entendido. O sea, el grupo completo va a generar una historia, ¿ok? Tal vez en el teatro espontáneo no hay un protagonista, sino que el grupo va generando una historia, va pasando, haciendo cosas, y entre todos van construyendo algo que genera, digamos, un cambio para todo el grupo completo. Creo que en el playback no es, la narración no es grupal. Mejor dicho, en el playback la narración no es grupal. La narración es una persona que pone, regala o muestra su fantasía, sueño, inquietud, lo que quiera explorar, y lo narra sentadito. Además, lo interesante es que está sentadito al lado del director. El director tampoco se mueve, que es también la diferencia con psicodrama, con sociodrama o con el teatro espontáneo. Y lo que va ocurriendo es que ellos son los que muestran la historia. Yo creo que esa es la principal diferencia entre teatro espontáneo y playback. Pero ambas son técnicas poderosas, son técnicas que tienen el uso del teatro y de los elementos teatrales, como luces, música, sonido, cuerpo, ¿okay? Al servicio de un trabajo social, si se quiere. ¿Alguna otra pregunta? Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Marco Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido. Lucía, mi pregunta es sobre las aplicaciones de esta metodología, de esta técnica a nivel empresarial, a nivel individual. ¿Qué productos podemos ofrecer con esta metodología, al igual que lo hicimos cuando trabajamos hace mucho tiempo? Y por eso es que tengo que agradecerte que abriste ese gusanito como tuviste en mí como ingeniero cuando trabajé contigo, en reclutamiento, identificación de ingenieros a través de la técnica del psicodrama. Entonces, por ahí va mi pregunta. Gracias. Gracias, Marco Tulio. Bueno, fíjate, como es una técnica que tiene elementos de ritual, de arte y de interacción social, que son tres elementos que están allí, que generan y buscan empatía, y que generan y buscan también el respeto, ¿ok? Se puede utilizar en muchos contextos, principalmente en contextos como instituciones, puede ser también para equipos naturales, pero también lo puedes hacer en un espacio teatral con una audiencia que llega allí y puede pasar una persona a trabajar algo particular. En el mundo organizacional, en la empresa donde nosotros trabajamos, que es en Talentos en Acción, hemos hecho algunos elementos muy similares al Playback Theater, que tiene que ver con que un equipo natural, en un momento dado, se encuentra con alguna situación que quiere trabajar, y lo que hacemos es que mostramos o la utilizamos para ver cuál es el punto de vista de cada una de las personas que forman parte de ese equipo. Si el equipo es un equipo muy grande, pues a lo mejor no es la mejor técnica. Pero si tenemos un equipo pequeño de 5 o 6 personas, ese podría ser el arranque incluso para una sesión de coaching de equipos, donde cada quien va a narrar su visión de algo que está ocurriendo en el equipo. Y entonces tenemos un equipito de 3 auxiliares, y esos 3 auxiliares van haciendo su movimiento, van haciendo lo que refleja sus sonidos, sus gritos, sus palabras, frases claves, ¿ok? La expresión corporal es muy importante. Entonces, ese pudiera ser un buen espacio para poder ofrecerlo. En el mundo de la educación también es muy interesante, ya sea con maestros, profesores o con alumnos. ¿Qué ocurre? Que la sensación de estar observando algo que está lejos de ti, que lo puedes ver desde afuera, como cuando nosotros vemos una obra de teatro que no tiene que ver con nosotros, y eso se llama distanciamiento, es lo que permite precisamente sacarnos de contexto y ver las cosas con otra mirada. Y no necesito entrar a la escena, que sería pues lo que diferencia con psicodrama o sociodrama. Yo más bien desde afuera puedo ver cosas que no estoy viendo si entro a la escena. Son como 2 elementos diferentes.
No sé si te responde eso, Marco Tulio. Podríamos desarrollar muchísimas cosas utilizando elementos del playback. Me parecería poderoso hacerlo en diferentes contextos, en diferentes instituciones. Sí, Lucía, gracias. Sí, más adelante podemos hablar, porque yo lo que quisiera es utilizar esta técnica para poder identificar, como tú dices, si hay algunos problemas en específico en grupos de trabajo que las personas se interrelacionan, ¿no? A través de esta técnica tratar de identificar dónde están los problemas, ¿sí? Y obviamente a través de hacer todo esto, no sé, identificar qué es lo que está pasando con cada una de las personas del equipo. Pero bueno, eso obviamente lo podemos tratar aparte, y si respondes mi pregunta, muchas gracias. No, gracias a ti. Y yo creo que lo más poderoso de esta técnica es que permite también, de alguna manera, diagnosticar. O sea, podríamos trabajar de un diagnóstico inicial, podríamos hablar también de una intervención. Una intervención que tal vez pudiéramos sentir en algún momento como que no fuera completa, como que estamos haciendo algo muy metafórico, que no va a tener asidero, o que no va a tener una concreción, que no le vamos a ver como el queso a la tostada, porque parece todo como muy aire, o como muy agua, ¿no? Y poco aterrizado. Básicamente, uno de los elementos importantes, tanto del psicograma como de la dramaterapia, es el trabajar con las metáforas. Y el poder de la metáfora hace que tú, sin darte cuenta, tu cuerpo no toma, tu mente no entra en juego. Entra en juego otro elemento, que es el cuerpo, que es el movimiento, el corazón o el estómago. Y ellos son los que van haciendo como las transformaciones o los ajustes en función de lo que va ocurriendo. Si nosotros utilizamos esta técnica, o cualquier otra técnica que tenga que ver con metáfora, en el diagnóstico de un equipo, en un diagnóstico de un equipo de trabajo natural, o incluso en cualquier grupo de personas que de alguna manera están conectadas entre ellas, ¿okay? Y si lo utilizamos como diagnóstico, nos permite echar una mirada sin esa cosa que suele ocurrir tanto, que por cierto los venezolanos la tenemos bastante exacerbada, que es el uso del lenguaje verbal. El lenguaje verbal en algunos momentos se convierte en yo lo llamo así como el ascensor para subir a la azotea, ¿no? Cuando yo me monto aquí arriba en la azotea, yo pues realmente estoy en otro proceso. Es un proceso de análisis, es un proceso de más de pensamiento. Cuando yo bajo de la azotea y soy capaz de utilizar mi cuerpo para representar algo, ya sea, el cierre, por ejemplo, de un taller donde cada quien prepara una sopa con lo que aprendió, y entonces un gran caldero donde van metiendo todas las cosas que aprendieron y hacen un gran sancocho, y eso es una metáfora, por ejemplo. Y eso le va a dar mucho más sentido, y va a permitir que nosotros que estamos evaluando, o que estamos interviniendo, o que estamos ayudando a ese grupo o ese equipo, podamos tener una visión que implica la parte que no es verbal, la parte que es básicamente metafórica, simbólica y ritualística. Estos tres elementos forman parte también de lo que es la dramaterapia. Y realmente cuando nosotros estamos hablando de dramaterapia, estamos hablando de, al contrario del psicodrama, no digas lo que sientes, exprésalo de otra manera. O sea, no uses tus palabras para decir lo que sientes, sino que usas tu cuerpo, haces un dibujo, metes elementos de música, todos esos elementos van a enriquecer mucho más cualquier proceso de diagnóstico o intervención. El playback tiene, digamos, como, entre comillas, desventaja, que necesitamos tener un equipo de personas formadas, ¿ok? O con mucha expresión. O sea, es un equipo de al menos 4 personas, el director y 3 personas más. Y, bueno, músico. O sea, son 5, ¿verdad? Puede resultar una técnica un poco costosa, a menos que lo estemos utilizando con otros fines. Pero digamos como producto, se hace un poco más costoso por el uso de tantos recursos, ¿ok? Pero sigue siendo una opción importante, al menos utilizar algunos elementos del playback.
En algunos momentos nosotros hemos hecho cosas como, por ejemplo, en un equipo de trabajo, esto no es exactamente playback theater, pero sí es elementos a la hora de hacer un trabajo. Un equipo natural, por ejemplo, o un grupo de personas que tienen un mismo cargo, están formándose, por ejemplo, para mejorar su calidad de servicio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos a una persona que pasa a escena y cuenta la situación, se dramatiza, en este caso si se usa la dramatización la hace su propio compañero, es muy rápido el proceso, y mantenemos a la persona afuera, y la persona está observando lo que está ocurriendo allí, porque hay alguien que está haciendo un rol que equivale al suyo, verse allí reflejado, tal vez con elementos de exageración, con algunos elementos de, ¿cómo decir?, de una hipérbole que permite que la persona se observe allí y diga, ah, ok, algo está pasando. Me estoy dando cuenta de que hay algo que no estoy haciendo. Me doy cuenta de que hay algo que tengo que aprender. De que hay algo que sí estoy haciendo o la estoy sobreutilizando como recurso y no está ayudando al proceso de formación o de interacción con ese cliente, si fuera el caso de cliente. ¿Okay? Y observarlo desde afuera me va a dar una perspectiva diferente. ¿Qué hacemos nosotros? Después de que se muestra esa representación y la persona está afuera, le decimos que ahora te vamos a pedir que tú entres. Eso es una variante. O sea, al entrar la persona, ¿qué va a hacer? Va a tomar los elementos que dieron 2 o 3 personas que estuvieron observando o dando una manera de hacer las cosas y va a ser la suya propia y la va a incorporar en su propio repertorio conductual. ¿Desde dónde lo va a incorporar? Desde la observación, desde el distanciamiento, desde una escucha activa, desde la metáfora y desde la catarsis del espectador. Observé, hice catarsis como cuando vemos una película, una serie o una novela. Lo observo, hago catarsis y digo, perro, ¿qué estoy haciendo? La verdad es que estoy metiendo la pata, ¿ok? O me está faltando algo. O observar a alguien que lo está haciendo muy bien, entonces veo a Zoraida que pasa y lo hace muy bien, veo a Jesús que pasa y lo hace diferente a como yo lo hago, luego entra Rogelio y hace otra visión diferente. ¿Y qué va ocurriendo? Se va engranando y al final cuando la persona entra a atender esa situación, pues la va a atender con todos los elementos que fue recogiendo. En algunos momentos suprimir el lenguaje verbal es clave. Entonces podemos pedirle, ok, ahora tú te vas a despedir de esta persona o vas a establecer una relación con esta persona, que es tu cliente, pero no vas a hablar. Las personas en las organizaciones son muy estructuradas y eso les va a costar horrores. Pero igualito nosotros insistimos, no hable. Usa tu cuerpo para despedirse de esa persona. Usa tu cuerpo para decirle lo que estás sintiendo. Y sí, de verdad es poderoso ver cómo las personas al final se van acostumbrando al uso del cuerpo, al uso del silencio, a no subir en ese ascensor hacia la azotea, sino que sencillamente están entregados más a todo el proceso corporal, al proceso metafórico, al ritualístico. ¿Preguntas, dudas? Tú sí hablaste sobre el entrenamiento de las personas que participan en la técnica. Sobre este grupo de personas que hacen de actores y hacen el papel de la persona que está contando la historia. El entrenamiento que debe tener el director, digámoslo así. ¿Cómo se obtiene o qué entrenamiento? ¿Es un entrenamiento antes que se hacen con la persona que es el especialista, por ejemplo, como tú? ¿Cómo es esa parte del entrenamiento? Ok, fíjate, yo creo que ahí lo básico son 2 cosas. O puede ser un actor o director teatral con sensibilidad social y entrenado en elementos de coaching, en elementos de psicología, ¿okay? Que le permita tener esa distinción que no es una obra de teatro, que no hay un guión escrito, sino que todo lo que va ocurriendo allí es lo que va a ir trabajándose y sobre todo, y con mucho cuidado, es el respeto, ¿ok?
O la otra visión que pudiera ser alguien asociado al psicodrama. Un psicodramatista tiene la posibilidad de trabajar la técnica del playback de manera, digamos, como más fácil, ¿no? Ahora, los actores, el rol es diferente. Un director tiene unas características, unas competencias, ¿no? El director tiene una visión global, el director tiene escucha para agarrar también elementos que están ocurriendo en ese momento, como en psicodrama, pero y los auxiliares son más bien personas expresivas, son más bien personas que usan su cuerpo constantemente y que van a llevar a palabras y a sonidos, muy pocas palabras, sonido y cuerpo, lo que están observando. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien narra una historia, vamos a suponer que alguien dice, bueno, es que yo, por ejemplo, tengo problemas con el área con la gerencia de operaciones, porque yo soy mercadeo y la gerencia de operaciones está haciendo esto y esto y esto y esto, entonces yo la verdad es que siento que de verdad es muy fuerte, sigue siendo algo muy, muy, muy complicado porque a mí no me escuchan, entonces sale una persona y muestra con su cuerpo lo que está reflejando. Por ejemplo, pudiera ser algo así como y la otra se le va pegando y así, de manera muy espontánea. Y la persona va observando todo eso. Sigue narrando. Y además si eso se acompaña con sonido musical, pues maravilloso, es mucho más potente. Y entonces sigue narrando cosas como que yo me siento, entonces el director se pregunta, el director puede preguntar, por ejemplo, ¿y cómo te sientes? Bueno, yo me siento como si estuviera en un mar de tiburones y aparece la imagen del mar de tiburones llevado con un cuerpo raro. Todo eso afuera, en ningún momento se acercan a la persona, todo desde afuera, o sea, es como si estuvieran viendo otra cosa completamente diferente. Y luego ya pues se va cerrando, ¿no? Luego pasa otra persona y así sucesivamente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que, por ejemplo, si yo soy psicodramatista, que va a ser, por ejemplo, mi naturaleza. De hecho, yo conversaba en estos días con Nixa, que es mi maestra, Nixa Fernández, y le contaba sobre el playback, y ella decía, yo siempre que hago playback termino haciendo psicodrama, ¿ok? Entonces ahí es donde hay que precisamente hacer como la distinción. En el psicodrama, ¿cuál va a ser mi tendencia? ¿O qué es lo que yo voy a terminar haciendo? Voy a terminar metiendo a la persona en escena, que es un poco lo que ya les explicaba antes, en el caso de un producto, de un role training, por decir así. ¿Okay? Pero lo ideal allí es no hacerlo, sino mantenerlo en distancia, porque esa es la técnica del playback. Entonces las personas se entrenan, ya sea porque son muy histriónicos y tienen facilidad como actores, ¿okay? O sencillamente son psicodramatistas, o bueno, hay personas que no son ni actores ni psicodramatistas, pero son extraordinarios y auxiliares, y además no lo saben, lo desconocen completamente. Entonces es un descubrimiento también. ¿Preguntas? Entonces, para equipos de trabajo, por ejemplo, en instituciones, como tú mencionaste, como mínimo la persona, el director, debe tener el entrenamiento en psicodrama o en esta técnica específica de playback theater, y el resto de los auxiliares recibirían pautas antes de comenzar la sesión de parte del director de cómo realizar su papel. En caso de que no puedas conseguir por lo menos un actor más que sea parte de esos auxiliares y termine de completar el equipo de trabajo para el cual quieres hacer el taller o la sesión. Sí, a lo mejor allí utilizar playback se hace más complejo. A lo mejor es probable tener un equipo de un director o un facilitador bien formado y una o dos personas que tengan entrenamiento como de auxiliares dentro del psicodrama, que sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer, y con eso ya puedes hacer algo, si no exactamente la técnica, porque hay escuelas de playback theater en las cuales yo no me he formado, ¿okay? Aquí en Venezuela no existe una escuela de playback theater, pero hay partes del mundo donde eso es una escuela, una formación formal como la hay psicodrama aquí en Venezuela, entonces ahí a lo mejor pues es mucho más rico el entrenamiento y la formación. Por ahora yo diría que en este momento, en Venezuela, con lo que contamos son con los psicodramatistas y con actores, que sí hay personas dentro del teatro venezolano, que sí han tenido incursiones en teatro aplicado. Entonces hacen cosas con expresión corporal, intervienen algunos equipos, intervienen algunos grupos, algunas instituciones,
¿ok? Y entonces les es más fácil utilizar elementos del playback, ¿ok? Pero pudiera ser que no, que simplemente usen elementos del teatro aplicados a grupos, como lo hemos tenido nosotros en algún momento. Nosotros en un momento recibimos en Talentos en Acción una formación con Dimas González, que Dimas González es un excelente actor, pero además de eso es un coach de actores. Entonces un coach de actores te da elementos para que tú aprendas a utilizar tu cuerpo, a utilizar tu voz con más fuerza, y eso va a apoyar a todo el proceso del playback theater, ¿ok? Ahora, ¿qué elementos del playback theater podemos aplicar los que estamos aquí en esta webinar, por ejemplo? Sí, que no son ni actores, ni psicodramatistas, sino que son otras profesiones u otros, sí, otros oficios. ¿Qué creen ustedes que pueden utilizar de lo que yo he narrado hasta ahorita, que tiene un elemento de playback, de psicodrama, de dramaterapia? ¿Qué creen ustedes que pueden hacer desde lo que saben hacer, desde cada uno de su espacio, desde su metro y medio? Ajá. Bueno, me voy a permitir hablar un momento. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Los demás escuchan, Lali? Sí. Ah, bueno, no sé. Ajá. Ajá, sí, te escuchan, ¿sí? Bueno, aquí estoy. A mí me ha hecho falta todo el tiempo esto. Estamos hablando de un teatro y me estoy imaginando cosas y me fascina esa idea de sacarlo de la cabeza, y sin embargo, cuando vamos a las imágenes, estamos ante un poco de cuadros con nombres y realmente es como que es tan difícil poder procesar toda esta información. Yo confieso que debe ser que mi estructura todavía no me permite acceder a eso que estás planteando, que suena muy rico, pero cuando tú hablas de esos yo auxiliares, yo me imagino como esas figuras en sombras que están vestidas oscuras, pero que se van moviendo, como esos teatros griegos que tenían un coro que lloraba por detrás, algo así, ¿no? Hay algo de eso. Ajá. Sin embargo, entonces yo me pregunto, como coach, ¿quién está modelando aquello que la voz narra? Y la voz que narra es la del coachee, ¿es o no es? Es, para decirlo así, es llevado a eso. Es un paralelo, pues. El que está en la distancia, el que se mira en la actuación de los demás, es el posible coachee, ¿verdad? Exactamente, tal cual. Ok. Entonces, aquellos actores, actuar sin juicios, es como, no sé, es lo que no logro percibir cómo se logra, porque al final, digamos, si vamos a suponer que un equipo de trabajo y que está atrás narrando lo que siente, despierta emociones, sensaciones, hay relaciones que están siendo perturbadas y perjudicadas por su actuación. Lo que los otros van a estar actuando, desde mi manera de entender esto, es todo lo que sus juicios le traen, le generan, las emociones que esos juicios que ellos mismos tienen de este personaje, están allí puestos en cuerpo, ¿no? No sé si estoy más o menos captando esa idea, ¿sí? Sí. Cuando yo digo, perdón. Sí, no, eso era lo que quería percibir, si realmente estos yo auxiliares podían estar actuando de una forma, entre comillas, objetiva, o pueden ir disparando, generando la apertura de unos procesos aún más profundos, porque es simultáneamente como tener un 360 actuado. En vez de eso que tú mandas la entrevista, qué piensas tú, etcétera, 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 a todos tus compañeros, tus pares, tus jefes, tus que están por debajo, tienes a un montón de gente que está aprovechando
de soltar en cuerpo todo aquello que tenían aguantado y que no sabían cómo expresar en palabras, o que si la han expresado ha sido en rumores de pasillo o en el chismecito del café, etcétera, etcétera. Es eso más o menos lo que vendría siendo 360 actuado. Sí y no. Sí y no, porque esos yo auxiliares no forman parte del equipo de la persona. Son parte del equipo del director. Y están entrenados precisamente a solo reflejar lo que esa persona está narrando. Esa es la diferencia. Que es el riesgo con psicodrama. El psicodrama es mucho más riesgoso en eso, porque en una audiencia que pudieran conocerse entre todos, vamos a suponer que todos ustedes sean una audiencia de un psicodrama, los que han hecho psicodrama, que están conectados lo saben. Entonces pasa Dalia, por ejemplo, de protagonista, y entonces Zoraida entra como mamá, Maritza entra como hermana, tú entras como no sé qué, y yo estoy dirigiendo eso, y ahí sí cada uno de ellos puede ir colocando algún elemento de ellos. Pero para eso existen unas técnicas que, entre comillas, blindan que la sensación, que lo que el protagonista está viendo reflejado en Dalia, en Maritza siendo de su mamá, sea correcto. Eso ya es más profundo. Mientras que aquí no, aquí son personas entrenadas que forman parte del equipo del director. Y que lo que están es al servicio de esa narración de ese protagonista. ¿Veis la diferencia? Y sí, por supuesto que el mundo de los juicios siempre va a estar ahí. Eso siempre va a estar ahí, las interpretaciones. ¿Qué es lo que puede pasar? Que de repente, vamos a suponer que la historia que está viendo reflejada el protagonista con estos actores que a lo mejor son muy buenos, no tiene nada que ver. O sencillamente dice, no, eso no es para nada, por resistencia, o porque sencillamente no es. Entonces el director agarra y le pide a los auxiliares que recree otro final o que transforme eso. O le dice a él, y entonces ¿cómo sería? Y que él mismo lo transforme. Eso es una manera también de hacerlo y de tener como más la posibilidad de lo que en psicograma se llama más allá de la realidad o surplus reality. Yo tengo la posibilidad de cambiar a esa mamá que era muy mala, que no me quería, que era muy que me restringía, que era muy fuerte, represora, etc. Y la termino convirtiendo en una madre que termina abrazándome, por ejemplo. Eso es el psicodrama, ¿no? Y eso ya me permite a mí hacer como un cierre emocional con respecto a lo que yo sentía o lo que era mi verdadera mamá. ¿Okay? En el playback, eso, los actores son parte del equipo del director. Y el director viene siendo el coach. El director viene siendo el coach, muy bien. Okay. En algún momento, alguno de ustedes, te lo pregunto a ti también, Lali, ¿alguno de ustedes como coach, los que son coach, han reflejado algo con su cuerpo a sus coaches? Pues sí, claro, sí. Okay. Como por ejemplo, te paras y le haces una imagen con tu cuerpo. Sí. Muestras una escultura. Sí, le puedo mostrar, mira lo que estoy sintiendo. Y puedo poner un gesto, un gesto corporal o un movimiento. Muy bien. Sí, algo de eso. Ya eso es un elemento de playback, que lo estás poniendo al servicio de ese coaching. No le estás colocando juicio, no estás usando palabras, estás usando solo tu cuerpo. ¿Okay? Si lo acompañas de un sonido, por ejemplo, y haces así, va a ser a lo mejor mucho más poderoso que nada más estar así. ¿Okay? Entonces son cositas como que te van alimentando, enriqueciendo esa relación con tu coaching. Bueno, gracias, Lucía. Gracias a ti, Lali. ¿Alguna otra persona se le ocurre que puede hacer algo asociado a lo que conversamos aquí, de ritual, de interacción social, de respeto, de empatía, atrevimiento, o que ya lo haya hecho? Miren, tengo comentarios en el chat. Ah, sí, ok. Voy a leerlos. Ah, ok, chévere. Uno de ellos es de Jesús Grajirena, es como liberar el potencial a través del movimiento y que fomenta la creatividad mientras se está ejecutando el trabajo de playback en la historia. Así mismo es, Jesús, tal cual como lo está escrito. Mejor descrito imposible. Hermosísimo. Xiomara Perales consulta, ¿puedes hablar de alguna experiencia que hayas tenido al hacer de esta técnica en una sesión de coaching? Sí, bueno, yo en alguna oportunidad recuerdo haberme
parado y decirle a la persona, mira, yo te voy a decir lo que yo te voy a reflejar con mi cuerpo, lo que yo estoy sintiendo, algo parecido a lo que dijo Lavi. Y entonces me paré, me puse a dar vueltas alrededor de la mesa, ¿ok? Claro, era una sesión presencial, ¿no? Se puede hacer virtual también. Me ponía alrededor de la mesa y como para reflejarle que la persona estaba siendo circular en su discurso, ¿no? Pero no se lo dije, le dice nada más, mira lo que estoy sintiendo, y daba vuelta, ¿qué te llega? Y la persona me dijo, oye, que estoy como dando vueltas en lo mismo. Ok, listo, tac. En vez de agarrar y yo como juicio, meterme, como dicen por ahí, meterme el pez en mi pecera, como es la cosa que por ahí decían, que me encanta esa frase, sencillamente yo se lo estoy reflejando y no estoy haciendo una entrega de algo de una manera invasiva, sino con mucho cuidado. ¿Les llega eso? ¿Te sirve eso, Semara? Sí. Y la respuesta de Xiomara es un yes. Tan bella, yes. Gracias, Semara. Otro comentario de Frank Egui. Realmente estoy fascinado con todo lo que estoy oyendo. Qué bueno que pude llegar a tiempo a este extraordinario webinar. Qué chévere, Frank, de verdad. Además, fuiste uno de los primeros que entró. Sí, yo creo que lo... Ajá. Sigue. No, que tengo la sensación de que definitivamente, mejor dicho, la sensación no, tengo la convicción, yo diría que es la mejor expresión, la convicción de que el trabajo con el cuerpo y el trabajo con la metáfora y el ritual para mí siguen siendo poderosos en cualquier intervención. De hecho, no solamente lo uso en coaching, también lo uso como facilitadora. Traigo personas que no están presentes, por ejemplo, y entonces pongo en un lado del salón, miren, los que no vinieron hoy, ya allá en esa esquina están todos los que no vinieron hoy, y están ahí a lo largo de todo el taller, por ejemplo, ¿no? Y en algún momento que yo vea que valga la pena, los llevo a todos para aquel lado del salón, y que hablen desde allí, desde esos que no están presentes, pero que están observándolos como si fuera una cámara de GESEL, así como esas cámaras que uno ve de aprendizaje o en las policías, películas con policiales, ¿no? Y entonces eso también es muy poderoso. Okay. Y tenemos un comentario de Marixa R. Dice, muy interesante, resulta que he utilizado playback sin saberlo. Muy bien, Maritza. Si eres Maritza la que yo creo, estoy segura de que lo hace muy bien. Yo creo que claro, no es playback, sino son elementos del playback que son utilizables en una sesión de coaching o facilitación. Y un último comentario de Aida Araujo. Para mí es poderosísimo mostrar a través del cuerpo en mi experiencia. Esto ha dado el espacio para abrir sesiones de coaching muy poderosas. Y es el último. Seguro. Yo también estoy convencida de que el poder del cuerpo, el sonido, el movimiento corporal es clave en cualquier proceso de intervención de cualquier tipo. ¿Okay? En el coaching es poderoso, en el coaching de equipos es súper poderoso, que además trabajamos con la metáfora como una fase inicial dentro del trabajo de coaching de equipos. También está todo lo que tiene que ver con hacer movimientos repetidos, hacer cosas mandar a callar a la gente, puedes decirle, ok, hazme una mímica de lo que está pasando en ese departamento, y la gente se lanza con la mímica, y eso es poderoso, mucho más poderoso que si estuvieran echando el cuento, porque es que resorte que la gerencia de mercadeo son así, así, sancochados, y son muy malos, porque no sé qué más. No, tú muéstramelo por sin palabras, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, evaluaciones en acción que utilizamos psicodrama, después de que entra el personaje, que es un yo auxiliar, en una escena crítica, y cuando se cierra esa escena, hacemos un despojo, que es un ritual también, y entonces ponemos, no sé, la ropa de la gente en una silla, y ponemos una peluca, y ponemos todo lo que tenía la persona, que era el yo auxiliar, el nombre, se lo ponemos en una silla, y que ellos con su cuerpo se cierren y terminen de expresar, sin hablar, lo que no le pudieron decir a la persona con palabras, en el momento de la escena, lo van a hacer ahora en el cierre. Y eso es poderoso. El lenguaje es
el lenguaje es tan importante y tan clave, el lenguaje verbal, pero es también tan ancla tanto, que es tan anclador que, les cuento una anécdota, en algún momento nosotros tuvimos que hacer algunos assessment centers psicodramáticos en África, y fuimos a Congo y a Gabón. En Congo y en Gabón se habla francés. Y nosotros llevamos todos los materiales en inglés y fuimos preparaditas para hacer todo en inglés, y resulta que nos encontramos con que ellos no hablaban muy bien inglés. Entonces hicimos una mezcla ahí entre lo que estaba escrito en inglés, nos ayudaron los que estaban allá que hablaban francés, pero cuando terminamos el test de espontaneidad, que es esa prueba más clave, más difícil, donde está el yo auxiliar, súper crítico, porque además esos pobres muchachos tienen que vivir momentos muy fuertes en su realidad, y esa es la manera de evaluarlo. Cuando salían de ese test de espontaneidad y empezaban a explicarme en inglés cómo lo habían pasado, qué sentían, yo les decía, no me hablen en inglés, díganlo en francés, y los tipos hablaban ahí, yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, pero su corporalidad cambiaba cuando llevaban a su lenguaje materno. Entonces es bien importante que sepamos eso, que el lenguaje es clave, es tan clave que puede anclar, que puede dejarte anclado en una emoción. Entonces, ¿cómo puede ser muy bueno eso y cuál puede ser lo negativo de eso, ¿no? Por eso es que es importante el trabajo con el cuerpo. Lucía, tengo un comentario. Aquí está. Ajá, sí, Romer. Quería preguntarte entonces si actualmente desde tu área de acción tienes algún grupo de actores entrenados o de yo auxiliares, y cómo trabajan en esa fase de entrenamiento. Es decir, bueno, ya explicaste que tienen que ser personas muy expresivas y tal, pero mi inquietud va un poco más en referencia a si actualmente tienes a ese grupo que te acompaña a algunas sesiones. Sí, ya hablaríamos de, digamos, cómo es en el proceso de la gente que me acompaña en la empresa consultora donde trabajo, que es Talentos en Acción, en la que soy dueña, ¿no? Socia. Las personas van entrando en diferentes roles, ¿okay? Ese es el proceso como se forman, ¿no? Donde el yo auxiliar es uno de los tantos roles que tiene, digamos, lo que hacemos nosotros en lo organizacional. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos son, o estudian psicodrama, o se ponen en contacto con el psicodrama, o nosotros los vamos entrenando, y la mejor manera de entrenarlos es básicamente estando en contacto con la herramienta, por decirlo así, ¿no? Claro, entonces hay personas que dicen, mira, no, Lucía, yo de verdad, yo no quiero ser yo auxiliar, a mí no me gusta eso. Nosotros tuvimos un consultor en algún momento que él se me sentó enfrente un día y me dijo, ¿sabes qué, Lucía? Yo no quiero ser yo auxiliar. Yo sé que yo soy muy bueno actuando, pero la verdad es que yo me siento muy mal haciéndole daño a la gente, y así lo veía él. Entonces yo conversaba con él y le decía, pero ¿por qué te sientes mal? Piensan en que esas personas están aprendiendo de sí mismos a través de ti como un instrumento. Y ahí lo medio convencí. Entonces empezó a hacer algunos auxiliares en grupos, unas cosas más puntuales. Todavía le costaba mucho y después estaba bueno, pero se lo disfrutaba muchísimo. Además era electrónico porque le había hecho teatro en ese momento, en su vida. Entonces creo que esa es la manera de entrenarse, poniéndose en contacto con la herramienta. Sea cual sea, ya sea teatro, psicodrama, playback, dramaterapia. Unas son más expresivas que otras. Hay gente que no se conecta nunca con el rol de auxiliar. Y hay gente que no lo sabe y lo tiene guardado por ahí. Entendido. Gracias, Romer. Estoy leyendo aquí a Ana Labrador que dice, hola, miren, creo firmemente en que el cuerpo es una gran herramienta para hacer cambios profundos y duraderos. Yo sé que tú lo sabes mejor que nadie. A mí me sirve para hacer coaching desde el cuerpo. Y no sé hacer coaching si no me apoyo en la corporalidad. Qué interesante. Yo también, a mí me cuesta horrible hacer una sesión de coaching sin utilizar metáforas, por ejemplo. Siempre lo pongo a dibujar, lo pongo a dar una hoja, le doy una vuelta, me paro, lo muevo. O sea, siempre busco el trabajo con el cuerpo y con las metáforas y los rituales. ¿Alguna otra pregunta o alguna reflexión en voz alta? Bueno, tocar también un poco las estructuras de las narraciones. Es decir, yo soy cuentacuentos y creo también muy enriquecedor el tema del storytelling, ¿no? También de cómo generar, no en el grupo que está
entrenado para hacer ese reflejo o para hacer ese yo auxiliar, sino en el grupo al que vamos a trabajar. Es decir, como esa fase de caldeamiento que se llama en psicodrama, hacerlo también desde la historia, desde el cuento y desde esos elementos importantes para contar una historia y pues que finalmente es el cuerpo y la misma tele que se va dando en la sesión que va llevando, digamos, el feliz término de la utilización de la técnica, ¿no? Es tal cual. Fíjate que dentro de mi formación en dramaterapia, cuando yo estudié dramaterapia en Inglaterra, había un capítulo completo, o sea, digamos, un tema que tenía que ver con storytelling. Y el storytelling solo tiene toda una estructura sobre la cual se trabaja, que tiene elementos de personajes contradictorios, que tiene el cuento de hadas, que tiene, o sea, todas las cosas que son arquetipales, que son ancestrales y que están presentes en cualquier cuento. Y eso también ayuda. Y es una metáfora al final. Gracias por eso, Romero. Pero tú eres un potencial yo auxiliar como para un equipo de playback, ¿oíste? Siendo contracuento. A la orden, envío mi currículum. Chévere. Bueno, yo creo que ya, si hay alguna otra pregunta o alguna reflexión en voz alta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar adicionalmente, compartir alguna experiencia? Bueno, si no... Bueno, no, yo quería hablar un poquitito porque Maritza. realmente, sí, Maritza, la Maritza R soy yo. La Maritza, esa misma. Exacto. Sí, es que me trajiste muchos recuerdos, muchas cosas de tantas, bueno, yo, como sabes, yo tengo muchos años haciendo coaching y me encanta usar figuras, me encanta usar cuentos, me encanta usar el cuerpo y pues virtualmente lo he podido usar también, lo he podido usar y ha sido muy beneficioso. También los diferentes tonos de voz, o sea, hay tantos elementos que nuestro cuerpo nos facilita para conectarnos con nuestros coaches y todo se vuelve tan mágico cuando logras eso, con un movimiento de manos que puedas mostrar a través del Skype, inclusive, todo el calor que puedas transmitir con la voz, recibir de tu coachee eso, esa calidez, me parece fantástico. O sea, realmente los seres humanos Exacto. tantos recursos que a veces como que se nos olvidan y los dejamos por ahí guardaditos y abrimos la tapa de ese tesoro escondido a veces y encontramos cosas maravillosas. Entonces, bueno, me ha encantado todo, miren, igual que las experiencias de mis compañeros, porque realmente me trae vida, pues me ha encantado. Quería comentarlo porque ahorita estoy muy emocionada con todo esto. Gracias. Gracias, Marisa, gracias por compartir esa emoción conmigo también. Mira, yo creo que a casi todo el mundo le gusta el cine. A casi todo el mundo le gusta el teatro. Es raro que no le guste a la gente el cine o el teatro. Y ahí está clave, ahí hay elementos clave para trabajarlos en cualquier cosa que nosotros hagamos asociada a esto, pues facilitar, coaching. Es eso, es recrear la escena, es utilizar el vestuario, es utilizar la utilería, las luces, el movimiento corporal, la cámara cercana, todo eso en función de lo que nosotros sepamos hacer cada quien en su propio estilo, ¿no? Siempre es importante que sepamos respetar nuestro estilo, en eso sí soy yo muy, muy contundente, ¿no? Hay personas que nunca van a hacer psicodrama y no se sienten bien, nunca van a hacer playback, no van a trabajar en expresión corporal, no van a hacer nunca yo auxiliares y no pasa nada, ¿ok? Sencillamente es un estilo, hay personas que son más estructuradas, que tienden a ser más analíticas, entonces eso son, digamos que competencias diferentes, pues, ¿no? Todas valen. Bueno, excelente. Miren, Lucía, Gracias. Y Gracias, Panchita. muy complacidos todos por tu presencia, por tu calidez, por tu buena disposición a
Gracias. a mostrar todos esos conocimientos que tiene, que estoy segura que vamos a tomar pequeñas cosas de aquí y de allá y las vamos a comenzar a implementar, porque de eso se trata, de tener herramientas que podamos utilizar en un momento determinado. Y Muy qué bien. más que Así de la es. mano de esta maestra para que nos vaya mostrando las posibilidades que tenemos, que son miles. ¿Ok? Bueno, Es por así. lo demás, súper agradecida a toda la gente. Invitarlos e invitar a Miren Lucía y a todos los participantes a que si quieren volver a ver esta magnífica presentación, entren por ICF Venezuela, todos juntos, y en el canal de YouTube. Y bueno, tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente tantas veces como quieran esta maravillosa explicación. Bueno, por aquí Gracias. dicen bella propuesta, agradecidos, todos muy agradecidos con tu presencia y todo lo que nos has dado. Miren. Bueno, entonces Muchísimas gracias a quedamos ustedes. listos. Excelente audiencia. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la ICF. Gracias a la ICF también. Bien. Chao. Bueno, buenas noches para todos. Muy agradecidas por la presencia. ¿sí? Voy a intentar compartir mis datos. Voy a escribir por aquí mis datos para que lo tengan en el chat. Eso sí podría ser. Porque ya que por favor, coloca tu acuerdo de todo. información. Coach Psicodrama, Coach _psicodrama y Psicodrama y Coaching en Facebook. Y mi correo. Coach, espacio psicodramas en dónde. Ajá. Coach, espacio psicodramas en dónde. Ya voy porque no es Coach Psicodrama. Coach Psicodrama, déjame buscar en mi redes sociales. Yo había hecho mi presentacioncita final, pero bueno, algo pasó. Espérense un momento. La escondiste. No sé qué pasó. Después me cuentas qué fue lo que hice, Tania. Oye, no soy tan adivina. Yo soy en Instagram. No, yo estoy segura que sí. En Instagram soy. Ajá, díctamelo. Coach_psicodrama. Coach_psicodrama en Instagram. Ajá. En Twitter soy. Voy. Esto debería sabérmelo de memoria. A la audiencia. @coachpsicodrama, todo pegado. Tu correo electrónico. Y psicodrama y coaching @gmail.com. Es mi correo electrónico. Ya lo estoy copiando. Gracias, qué bella. Perfecto. Ok, por ahí te Voy a podemos. colocar mi teléfono también. Por el WhatsApp, la cosa, ¿sabes? ¿No? Para WhatsApp, cualquier cosa. Bien. Bueno, ya tenemos todas las coordenadas de Miren Lucía. Muy agradecidos y que pasen excelente noche. Gracias. Chévere, para ustedes, gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias, Lucía. Gracias, Lali y Conchita. Gracias. Gracias, Concha. Chao.